Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. En el camino de regreso a casa por las vacaciones de primavera, lo primero que vi de mi pueblo fue una iglesia enorme y con muchas agujas que no había estado allí antes. Hice una doble toma y pasé en mi camino. Cada aguja estaba formada por 6 bandas separadas de metal carmesí que se elevaban en espiral en una pirueta inmóvil que culminaba en una punta afilada, cortando el aire con la suficiente agudeza como para que se pudieran ver pequeños rastros de nubes y humedad saliendo de sus puntas en la húmeda tarde del norte de Carolina. Las 6 agujas a lo largo de la parte delantera de la iglesia, por lo demás de un blanco hueso, eran más altas en los lados y más bajas en el medio, formando la impresión ante mi vista de la fila inferior de un horrible conjunto de dientes demoníacos. Solo la pura monotonía del entorno circundante me impidió etiquetar inmediatamente el lugar como maligno. Allí había un cercado de madera para los contenedores de basura, más cerca había un amplio estacionamiento con una variedad dispersa de autos viejos de 10 años, típicos de mi pequeño pueblo, y directamente frente a mi coche, mientras estaba sentado mirando un cartel chillón hecho por un niño para una próxima venta de pasteles. Me estremecí y decidí que nunca compraría galletas de una elección arquitectónica tan horriblemente pobre. Bueno, a menos que fueran realmente baratas o que tuvieran el raro sabor a pistacho que me encantaba. Es solo un edificio, me dije a mí mismo, sintiéndome extrañamente amenazado. Lo siguiente que vi después de cambiar a Dal Drive y seguir adelante fue un hacha levantada cortando algo detrás de una fila de arbustos que se acercaba. Mirando atentamente mientras el verde pasaba, suspiré con alivio y saludé al viejo Kern. Él sonrió y me saludó de vuelta antes de seguir cortando leña. Una pequeña pila de troncos partidos ya se había acumulado al lado de la casa, y él arrojó otra pieza encima mientras yo giraba y lo perdía de vista. Numerosos niños jugaban en los jardines de mi calle. Reduje la velocidad para asegurarme de no golpear accidentalmente a ninguno mientras corrían de un lado a otro, lanzando pelotas o gritando. Una estaba sentada en su porche, con aspecto abatido, y la observé mientras pasaba. Ella no se movió. Frunciendo el ceño, entré en la entrada de mi casa y salí para empezar a sacar mis cosas del maletero. Bueno, ¿qué podía hacer? Llevé mi mochila y mi bolsa de lona adentro mientras me preparaba para el inevitable aluvión familiar. Pero nunca llegó. Vagando por la casa en un aturdimiento de recuerdo y felicidad por estar en casa después de tanto tiempo en la universidad, sonreí al encontrar a mi madre en la cocina. «Hola, ya volví». «Eso es genial», respondió ella, su tono genuinamente cálido. «Estoy haciendo un pastel. Terminaré en solo un minuto». Mantuvo sus ojos en su trabajo. La observé rellenar la masa con manos cubiertas de harina por un momento, sorprendido. Mi madre siempre había sido una antitradicionalista bastante acérrima. ¿Cuándo empezaste a hacer pasteles? Bueno, muchas cosas han cambiado desde que me dejaste con un nido vacío, bromeó ella, aún concentrada en la corteza que estaba haciendo. He tenido que encontrar pasatiempos para llenar el tiempo. ¿Y Claire no te mantiene ocupada?, bromeé de vuelta. Ella no respondió. Siguiendo por la casa, llamé a mi hermana menor, pero no hubo respuesta. Subiendo las escaleras, dejé mis cosas en mi habitación, me senté en mi vieja cama, miré a mi alrededor todas las cosas que había olvidado en parte, en general, me refresqué con mi vieja vida. Nada en esta habitación había cambiado ni un ápice y se sentía bien saber que no todo estaba constantemente en transición. Clases, amigos, dormitorios, todo cambiaba regularmente e incluso ese patrón cambiaría cuando me graduara. Nada era sólido, nada se sentía real. Nada excepto esta habitación inmutable. Incluso mi hermana sería diferente. No había podido volver a casa para las vacaciones de invierno, así que ya sería medio año mayor y a esa edad, medio año era una eternidad. Me levanté y me dirigí por el pasillo con una sonrisa, toqué con cuidado en su puerta. No hubo respuesta. «Claire, voy a entrar», llamé con cuidado. Después de unos cuantos segundos más, abrí la puerta y me dieron náuseas.
El olor era horrible. Su habitación estaba desordenada casi hasta quedar irreconocible. Envoltorios de comida cubrían el suelo como una alfombra gruesa de hojas en un bosque. Las pilas apiladas de ropa sucia llenaban las esquinas en cantidades mucho mayores de las que ella había poseído. Unas cuantas moscas aleteaban en la ventana y me abrí camino por el suelo irregular y la abrí para que entrara el aire fresco. ¿Qué demonios era esto? No había forma de que mi madre no supiera sobre esto. Cuando mencioné el nombre de Claire, ella no había respondido. ¿Estaban teniendo algún tipo de amargo conflicto entre adolescente y padre? Hurgando en la basura, encontré el diario desgastado de mi hermana. Pidiendo disculpas en voz baja, lo abrí y lo hojeé. Verano, entradas normales. Otoño, entradas normales. En octubre, la escritura se volvió más pesada, como si estuviera escribiendo con enojo. Las entradas se convirtieron en hablar de conflictos con nuestra madre, como había esperado, pero una línea extraña me tomó por sorpresa. Intenté llamar a Nathan, pero mamá me quitó el teléfono. Tragué con infelicidad. Así no era como nuestra familia solía funcionar. ¿Había estado mi hermana sufriendo durante meses sin poder contactarme? Las últimas entradas se convirtieron en una escritura enorme y enojada, frases sueltas ocupaban páginas enteras. La odio, la odio, la odio. Pero eso había sido hace 3 meses en la entrada marcada como 25 de diciembre. No siguió más escritura durante casi todo el diario. La última página parecía tener algo escrito en la parte posterior, pero se había pegado a la encuadernación por pequeñas salpicaduras marrones que asumí que eran manchas de café. Tiré un poco del papel antes de decidir no tocarlo. Mejor no dejar evidencia de que había leído su diario. Dejando caer el libro, bajé las escaleras y me quedé de pie con los brazos cruzados, observando a mi madre trabajando en una segunda corteza de pastel. ¿Hay algo mal entre tú y Claire? Ella no respondió. Tomé una respiración profunda. Si no quieres hablar de ello, está bien, pero al menos dime dónde está. Ella simplemente seguía tirando y tirando de la masa aplanada. Empezaba a sentirme extraño por esto. En serio, ¿dónde está Claire, mamá? Cuando ella continuó sin decir nada, la agarré del brazo. En eso, finalmente se volteó y me miró con furia. Ocúpate de tus propios asuntos, Nathan. Solo estoy tratando de mantener a esta familia unida lo mejor que sé y ahora mismo estoy haciendo un maldito pastel. Nunca me había insultado antes. Me retiré confundido. Las cosas no han estado bien desde que te fuiste, continuó, volviendo a la corteza. Su tono se volvió casi dulce. Sé que no estoy de muy buen humor ahora mismo. Cuando vayamos a la iglesia mañana, podemos hablar, ¿de acuerdo? Está bien, me retiré entonces y me dirigí a la puerta principal. Nunca habíamos ido a la iglesia antes. ¿Qué la había hecho empezar a ir ahora? La idea de mi madre entrando en esa iglesia de blanco hueso con sus dientes de agujas rojas me hizo estremecer. Quería encontrar a Claire, pero la misma chica estaba sentada en su porche mirando al suelo. Abriéndome camino entre los caóticos enjambres de niños jugando, me acerqué con cautela. Era una vecina de mucho tiempo, pero había sido pequeña la última vez que nos habíamos visto y no estaba seguro de si me recordaba. Hola, Madison, ¿estás bien? Ella levantó la vista con asombro por detrás de su despeinado cabello castaño. ¿Me hablas a mí? Haciendo un espectáculo de mirar a mi alrededor, dije, ¿y a quién más hay? Levantándose sobre sus pies calzados con zapatillas, me agarró la muñeca. ¿Tienes algo de comida? Fue puro instinto y retiré mi mano. ¿Comida? ¿Qué? Sacudí la cabeza. Espera. Llevándola de vuelta a su propio porche, llamé a su puerta principal. Al no obtener respuesta, me adentré lentamente mientras miraba a mi alrededor. Reconocí la cabeza calva en la sala de estar. Acercándome a la gran silla suave con la chica a cuestas, tosí. Su padre continuó mirando la televisión, pero preguntó, ¿qué fue eso? Soy Nathan, señor, su vecino de al lado. Acercándome, me moví a su vista. Él inclinó la cabeza para mirar más allá de mí. Ah, qué gusto verte, muchacho.
Quítate del medio, por favor. No sé si este es mi lugar, dije nerviosamente. Se sabía que era un hombre brusco y muy directo sobre sus puntos de vista sobre la crianza de sus hijos, pero creo que su hija tiene hambre. Él no respondió. ¿Me escuchó? No dijo nada. Extendí la mano y le di un empujón en el hombro, junto a las manchas amarillas de su camiseta. Giró la cabeza para mirarme y gruñó, «Lárgate. Estoy ocupado». Su atención volvió a la televisión tan rápido como se había apartado. Sacudido, pero no dispuesto a dejar a la niña con hambre, la llevé a la cocina mientras comprobaba constantemente si su padre se estaba levantando. En ningún momento siquiera nos miró. Los armarios estaban vacíos de comida inmediatamente comestible, pero todavía había existencias sustanciales de productos que podían ser cocinados con manos de aficionado. Saqué cosas e hice una comida, asegurándome de mostrarle cómo hacerlo ella misma en caso de que su padre continuara descuidándola. Ella escuchó atentamente cada paso del proceso, absorbiendo cada detalle. Una vez que estuvo lista, comenzó a devorar la comida como si se estuviera muriendo de hambre. Sentado incómodamente en la mesa de su cocina mientras su padre continuaba ignorándonos, pregunté, ¿has visto a mi hermana, Claire? Con la boca llena, ella asintió de manera exagerada. ¿Dónde? Después de tragar un gran bocado, me dijo, en la escuela. Ahí es donde van todos los chicos grandes un sábado. No pareció entender la pregunta. Bueno, búscame en la casa de al lado si necesitas ayuda, ¿de acuerdo? Su asentimiento esta vez fue pequeño y completamente aliviado. Todavía sentía el impulso de quedarme, pero la necesidad de asegurarme de que mi hermana estuviera a salvo era más fuerte. Con un suspiro de dolor, regresé al calor de la tarde, pero los enjambres de niños ya se habían ido. El vecindario estaba mortalmente silencioso. Sin zumbido de mosquitos, sin pájaros, sin cortadoras de césped. La sinfonía de una tarde normal de Carolina había terminado abruptamente mientras yo había estado adentro. Mientras me quedaba parado mirando a mi alrededor, intensamente confundido, vi a un niño pequeño escondido en un arbusto profundo, mirándome con miedo. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, escuché un paso. Pero este no era un paso normal. Yo estaba afuera en un día caluroso y húmedo de verano, cerca de un amplio carril flanqueado por casas. Sin embargo, el eco era el de un zapato formal golpeando mármol pulido entre altos pilares en algún vasto espacio parecido a una catedral. El paso lento y medido y sus ecos siguientes parecían venir de la calle. Empecé a ver algo moviéndose detrás de los arbustos y árboles a mi derecha. El niño escondido gesticuló frenéticamente. Cauteloso, salí a la acera donde pude ver una figura distante caminando por el centro de la calle. Quienquiera que fuera, parecía llevar túnicas blancas con una capucha roja que le ocultaba la cara. Detrás de mí, el niño en los arbustos comenzó a sollozar y tuve el repentino instinto de que no tenía miedo por sí mismo, sino por mí. Mirando hacia arriba, vi a una chica adolescente horrorizada escondida en las partes más gruesas de un árbol cercano. Sus ojos se movieron rápidamente de mí a la figura vestida que se acercaba y de vuelta. Y ella repetidamente inclinó la cabeza con fuerza lejos del extraño mientras la miraba fijamente. Está bien, entendí la indirecta. Lleno de aprensión, pero sin saber por qué, empecé a correr. Si la figura vestida me había visto, no dio ninguna indicación. Sus pasos inquietantemente resonantes continuaron al mismo ritmo medido mientras huía por el otro extremo de la manzana, dirigiéndome a la escuela. La distancia no disminuyó el sonido de los zapatos duros golpeando el mármol. A una manzana de distancia, luego 2, luego 3. Todavía lo escuchaba como si estuviera justo encima de mí, y aún como si estuviéramos en un espacio parecido a un templo juntos. Solo cuando llegué a la valla de alambre que rodeaba el campo de fútbol de la escuela, se detuvo. E incluso entonces, la cesación fue completamente abrupta. El último paso resonó en mis oídos con el matiz civil de una sonrisa segura y dentada, invisible detrás de una capucha roja. No esperé ni miré hacia atrás. Corrí hacia el gimnasio. Al irrumpir, me agaché cuando una pelota de baloncesto se arqueó desde mi cabeza.
Caí en el suelo liso y levanté los brazos cuando una figura corrió hacia mí. «Espera», gritó una voz femenina. Era familiar, pero de alguna manera más vieja. «Ese es mi hermano». Levantándome, miré a mi alrededor la población de lo que podría haber sido un baile escolar en otras circunstancias. La mitad de una escuela secundaria de chicos en todo el rango de años de adolescencia se quedó mirándome. Sacos de dormir y barreras de tela baja se habían erigido en una especie de campamento de refugiados, y enormes reservas de suministros se alineaban en las paredes traseras, debajo de los estandartes de victoria deportiva de nuestra escuela. De cerca de estas pilas vino mi hermana, más delgada pero con la cara más llena de alguna manera. «Nate». Me abrazó fuertemente y una oleada de preocupación reprimida me inundó. «Claire, ¿qué diablos está pasando aquí?», me preguntó desesperadamente. «¿Trajiste rescate?». «¿Rescate?». Sacudí la cabeza y miré las caras sucias y angustiadas más allá de la suya. «¿Rescate de qué?». Un chico mayor se adelantó. «Así que nadie sabe lo que está pasando aquí». No, todos hablaban con total seriedad. Claire me soltó y se volteó hacia los demás. Habló en voz alta para que todos pudieran oírla. «Entonces, eso significa que el resto del mundo está a salvo. Deberíamos intentar escapar». Mi corazón latió con fuerza por la esperanza mientras se volvía hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Tienes tu coche?». «¿Qué ha pasado aquí con mi familia y este pueblo, Claire? Tienes que decirme qué está pasando. Acabo de llegar y no lo entiendo». Ella miró al chico mayor que había hablado y él me agarró del brazo y me condujo bruscamente hacia las puertas que daban al campo de fútbol. Abriendo una un poco, señaló, «Eso pasó». Un aliento helado sin origen rodó por la parte posterior de mi cuello cuando vi la figura de túnica blanca y capucha roja parada al otro lado de la valla de alambre, observándonos. No hizo ningún movimiento para entrar, pero tampoco se retiró. «¿Quién es ese?». «Más bien, ¿qué es?». El chico sacudió la cabeza. «Era el sacerdote de la nueva iglesia. Nadie está seguro. Se construyó en algún momento cerca del inicio del año escolar. Simplemente estaba allí, pero mucho más pequeña de lo que es ahora. Solo unas pocas personas iban». Pregunté, mirando a la figura distante con horror. «Bueno, sí, pero no me refería a eso. La iglesia en sí era más pequeña que». Finalmente, apartando la mirada, estudié su cara en busca de sinceridad. «¿Qué se le está añadiendo? ¿Dónde está el equipo de construcción?». Simplemente sacudió la cabeza y se retiró. Claire se apresuró a acercarse y tiró de mis bolsillos. «Tu teléfono». Lo sacó de mi bolsillo y lo tocó frenéticamente antes de entregármelo. «Ábrelo. Tenemos que llamar a alguien». Desbloqueándolo, se lo devolví y ella comenzó a marcar frenéticamente. Se paseó por el gimnasio mientras la gran cantidad de otros estudiantes la miraban esperanzados. Parecía que cada uno de ellos tenía su propia esquina entre los sacos de dormir y los cubículos de tela baja, y todos se habían acostumbrado a permanecer en su lugar. Mirando de nuevo hacia afuera a la figura vestida, le pregunté al chico mayor, «¿Qué quiere?». «Demonios si lo sabemos, pero cualquier niño que captura, no se vuelve a ver», respondió, extendiendo su mano hacia adelante. «Marcus». Agarrando su mano, le dije, «Es un gusto conocerte, Marcus. No sé qué está pasando aquí, pero vamos a detener esto». Él frunció los labios pero no dijo nada. Al otro lado del gimnasio, Claire comenzó a sollozar. Dejando la puerta para trotar hacia ella, acepté tanto su repentino e intenso abrazo como el teléfono. Levantándolo a mi oído mientras ella permanecía envuelta alrededor de mi cintura, escuché. Había un extraño ruido de clics de fondo y un susurro inquietante. «Hola», tragué saliva, «sí. Estás casi en edad. Estás invitado a asistir a la iglesia del Sagrado Camino». Arrastrando parcialmente a mi hermana conmigo, me moví a una ventana y miré hacia afuera. La figura vestida se movió ligeramente con las palabras que se estaban diciendo, lo que indicaba que era él quien hablaba, pero sus brazos de nube blanca estaban a sus lados. ¿Tenía un dispositivo celular debajo de su capucha roja?
¿Cómo había interceptado su llamada? ¿Cómo? Solo los adultos pueden asistir a la iglesia del Sagrado Camino. Espero que te des cuenta de lo que es un honor. Lo hago, le dije, solo para mantenerlo hablando mientras intentaba descifrar cómo esa figura distante me estaba hablando. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente ven a la catedral mañana al mediodía. Todo te será revelado, niño. ¿Dónde estaba ese maldito teléfono? Pude ver su capucha cambiando con el movimiento de su boca. Niño, pensé que dijiste que solo los adultos estaban invitados. Todos los no iniciados son niños. El Sagrado Camino es como te conviertes en un adulto. Debes presenciar la verdad y aceptar tu responsabilidad sagrada en esta vida. ¿Estarás allí, Nathan? Mis dedos se habían vuelto fríos como el hielo alrededor del teléfono. Claro. Unos extraños clics irregulares en el fondo continuaron por un momento y luego el teléfono se apagó. Pequeños trozos de humedad congelada se habían formado alrededor de la pantalla y lo coloqué cuidadosamente en el suelo y me retiré. Muchos de los estudiantes tenían la cabeza entre las manos y se sentaban desesperados, mientras que otros se habían levantado y estaban discutiendo planes para escapar. Claire me soltó y se unió amargamente a estas discusiones, pero se hizo mucho alboroto sobre los otros estudiantes que se habían ido de pueblos cercanos sin resultados. Cuando me preguntaron si había escuchado algo de alguien sobre la situación aquí, tuve que decirles que no. Seguramente si un adolescente aterrorizado hubiera aparecido advirtiendo de una extraña amenaza en casa, alguien habría hecho algo. ¿Están a salvo aquí?, les pregunté. Marcus asintió. No viene a los terrenos de la escuela por alguna razón. Miró a los que hablaban de correr. No va a funcionar. Intentar correr es estúpido. Nadie lo ha logrado y esa cosa siempre está ahí afuera. Creo que deberíamos pelear. ¿Pelear? Sí, sígueme. Me llevó más profundo en la escuela a través de pasillos iluminados solo por la luz del sol de la tarde. El complejo estaba tranquilo y vacío, a salvo de una habitación que albergaba a un hombre dibujando ecuaciones en las paredes. Números y signos cubrían toda la habitación de piso a techo y él había comenzado de nuevo, oscureciendo las matemáticas y la ciencia sin sentido en el olvido. Marcus sacó algo de comida de su bolsillo y la tiró dentro antes de cerrar la puerta y seguir adelante. Llevándome al laboratorio de ciencias, me mostró una serie de botellas preparadas. He tenido un mes para descubrir esto, pero no podemos acercarnos a la iglesia. A mi acercamiento, me detuvo con una mano. Cuidado. Es más o menos napalm. Dando un paso atrás, levanté las manos. No lo sé. ¿Te invitó? Me dio una mirada intensa. Oh, no lo soy. ¿Te invitó? Volví a tragar saliva. Sí. Con una furia enmascarada, dijo en voz baja, entonces, creo que deberías ponerte esto debajo de tu chaqueta y aceptar la invitación del sacerdote. Cuando entres, quema ese lugar maldito hasta los cimientos. Habla en serio. Uniéndome de nuevo a los demás en el gimnasio, les dije, voy a ir a buscar mi coche y a mirar a mi alrededor. ¿Puedo huir del sacerdote? Sí, asintieron y otros acordaron actuar como una distracción mientras yo me deslizaba hacia afuera. Claire apretó las manos. Y luego intentaremos escapar. Marcus me miró desde detrás de la multitud. Lo miré y luego a mi hermana. Claro. La noche se acercaba a medida que los otros estudiantes hacían ruido y yo corría hacia el lado opuesto de la escuela. Había asistido a este lugar durante 4 años y ahora todo me parecía tan ajeno. Reconocí algunas de las cosas en las paredes e incluso había una foto del equipo de fútbol que todavía me tenía en ella de nuestro año de campeonato local, pero sin electricidad y bajo la luz naranja de la tarde. Todos estos recordatorios de mi vida en casa estaban retorcidos y desagradables. Al salir a ese familiar estacionamiento delantero, apunté a un gran arco alrededor de la supuesta ubicación del sacerdote. Estaba a solo unas pocas cuadras, pero mi corazón se golpeó en mi pecho durante todo el camino. ¿Realmente estaba sucediendo algo sobrenatural, o todos simplemente habían respirado gases o productos químicos y habían perdido la cabeza?
Todo lo que sabía con seguridad era que mi hermana pequeña estaba asustada y que la había dejado aquí en las garras del peligro durante medio año. No la dejaría de nuevo. Yo era el hombre de la familia, me correspondía a mí. Al completar mi amplio círculo, vi el hacha de nuevo, esta vez brillando en amarillo y dorado. El viejo Kern sonrió y saludó como antes. Me acerqué pensando que podría ser diferente a los demás que apenas me respondían y para nada a los niños más pequeños. Cuando me acerqué a la esquina de su casa, vi lo que me había perdido antes y me alejé corriendo tan rápido como pude. Entrando en mi casa, cubierto de sudor y lleno de terror, entré con paso pesado en la cocina donde mi madre estaba haciendo cortezas de pastel. ¡Para!, le grité, agarrándole los brazos. Ella gritó y luchó violentamente contra mí, empujándome cuando agarró un cuchillo. Retrocedí y ella volvió a su actividad inmediatamente. Tenía ganas de sollozar, pero solo dejé caer unas pocas lágrimas. No había tiempo que perder. La habitación de al lado contenía evidencia de su locura. El patio trasero del viejo Kern se había llenado hasta el borde como un patio de maderas y, de manera similar, la habitación de al lado de la cocina estaba apilada con miles de cortezas de pastel. ¿Por qué? ¿Por qué estás eligiendo esta monotonía repetitiva sin sentido en lugar de tus propios hijos? Debo seguir siendo digna, murmuró ella sin mirarme. Trabajar duro significa que eres digna. Pero es inútil, no estás haciendo nada. Tarareó una pequeña melodía antes de decir, el mundo necesita sus cortezas de pastel. Cállate ahora, escupí. Las máquinas hacen cortezas de pastel, mamá. No estás logrando nada. Si no trabajas duro, eres basura, susurró, amasando masa, inútil, desechada. Lleno de miedo y dolor, corrí hacia el crepúsculo anaranjado y gris que se desvanecía. Mi coche estaba justo en la entrada, pero corrí a la casa de al lado y entré sin esperar. El padre de la niña vecina estaba sentado mirando la televisión y ella estaba en la cocina, teniendo un éxito mediocre cocinando otra comida. Al verme, su mandíbula tembló, pero ven aquí, le dije. Vamos a salir de aquí. Algo está horriblemente mal en este pueblo. Ella asintió y tomó mi mano. ¿Y mi papá? Poniéndola detrás de mí, me acerqué al hombre calvo en la silla. ¿Qué decirle? Si no trabajas duro, señor, eres basura, carne inútil para ser desechada, ¿verdad? Él me miró pero mantuvo su mirada fija en la televisión. Yo trabajo duro. Es mi deber patriótico mirar y escuchar. Tenemos que estar al tanto, tenemos que estar vigilantes. Por primera vez, realmente miré la pantalla. Había asumido que estaba viendo un programa o las noticias. No, para nada. Las imágenes en esa pantalla iluminada eran al principio sin sentido, pero luego, a medida que mi cerebro comenzaba a entenderlas, empecé a analizar las formas móviles y el paisaje de hueso y sangre sobre el que se movían. Sobre colinas de carne temblorosa, una figura de túnica blanca y capucha roja caminaba, hablando con calma y consistencia sobre la verdad y el sagrado camino. Estas palabras, al mismo tiempo, no tenían sentido y, sin embargo, eran casi comprensibles. He intentado escucharlo. Es solo ruido aleatorio, no lo entiendo en absoluto, dijo Madison. Pero yo casi podía. Yo era casi un adulto. Vamos a mi coche. Corriendo afuera, mantuve su mano agarrada con fuerza. Dando la curva alrededor de los arbustos hacia mi coche a toda velocidad, pero el blanco y el rojo emergieron de detrás del verde y Madison fue más lenta en detenerse que yo. Mientras tropezaba y caía bruscamente al lado del pavimento de mi entrada, escuché su grito y su terror absoluto. Vi túnicas blancas abrirse para revelar huesos cubiertos de sangre frente a un vasto valle de grotescas vivientes. El paisaje de la televisión de su padre estaba dentro de esa entidad. Detrás de huesos que goteaban sangre, un portal a las pesadillas se reveló hasta que esas túnicas se cerraron una vez más mientras ella se había ido. Mirando hacia arriba, vi 6 afilados dientes carmesí en espiral en una mandíbula de hueso blanco, apenas visibles debajo del dobladillo de esa capucha roja. El sacerdote estaba sonriendo. Nos vemos mañana, Nathan. Grité incoherentemente de rabia y dolor,
pero Madison se había ido y la entidad vestida comenzó a alejarse por la calle con los mismos pasos inquietantemente resonantes sobre mármol invisible. Por el momento, yo estaba exento de su casa, porque ya estaba programado para otro destino. Le grité con enojo antes de levantarme y subir a mi coche. Atropellaría a esa cosa demoníaca con el peso de la maquinaria de la humanidad y se convertiría en polvo de hueso ensangrentado bajo mis ruedas. Giré la llave en el encendido, pero no pasó nada. Por un tiempo, no fui más que gritos de rabia y puños golpeando el tablero. Bajo el manto de la noche en un pueblo que ya no tenía electricidad para retener la oscuridad, recurrí a caminar amargamente, ahora que sabía que no sería capturado directamente. No tenía idea de lo que encontraría, dado que mi coche no funcionaba y mi teléfono se había congelado literalmente, pero la satisfacción de tener razón era poco consuelo. El camino por el que había entrado ahora terminaba en una pared de niebla carmesí que brillaba lentamente y olía a hierro y dolor. En cierto modo, esto hacía que algunos de los habitantes mayores de nuestra zona tuvieran razón. No había nada fuera de nuestro pueblo. El resto del mundo era solo un concepto y nuestra comunidad local era todo lo que importaba. Caminar de regreso a la escuela tomó tiempo, pero no tenía pensamientos, solo un dolor vacío. Algo se había arrastrado sobre mi hogar como un cáncer y ahora tenía a todos nuestros mayores en sus garras. Estábamos solos y yo era el siguiente. Los niños más pequeños lo habían hecho bien sobreviviendo tanto tiempo, pero todo era inevitable. No había a dónde ir y no había escapatoria. El tiempo marcharía hacia adelante y envejecería a todos los niños restantes hasta convertirlos en adultos y luego nos tendría. Entré en el gimnasio para encontrar a Claire, Marcus y otros 3 despiertos y en guardia. Claire se sintió aliviada de verme, pero a Marcus le dije, luchamos. Él no sonrió. Simplemente asintió. Nuestros fuegos ya estaban emparejados en furia. Mi hermana finalmente pudo dormir ahora que había regresado y me senté vigilándola durante las horas oscuras de la noche. Los niños lo habían hecho bien en el negocio de acumular comida y mantener alguna apariencia de orden, y me impresionó que los adolescentes hubieran hecho todo esto sin guía. Claire me había dicho mientras se quedaba dormida que, antes de que se hubiera caído permanentemente, Internet había llenado sus cabezas con conocimiento aleatorio y juntos habían sido capaces de cubrir colectivamente la gama de habilidades y planes necesarios. Esa era su defensa, razonó ella. El conocimiento permitía la independencia y el pensamiento independiente era de alguna manera el enemigo de esa criatura que los acechaba. Mientras la vigilaba por la noche, pensé larga y duramente en eso. ¿Tendría suficiente voluntad independiente para elegir de manera diferente a mis mayores? Por la mención de mi madre de ir a la iglesia mañana, esperaban que me uniera a ellos, y había visto más que un poco de una reacción violenta cuando intenté ir en contra de sus mentes establecidas. La violencia daba miedo, pero la idea de que mi hermana fuera llevada a ese lugar de sufrimiento que había visto era demasiado. Ahora estaba caminando hacia allí, mitad en su mundo, mitad fuera. Las colinas inclinadas se aplastaban y rezumaban bilis bajo mis pies descalzos y el aire era fuego y agonía. Los huesos inconexos de bestias antiguas sobresalían como montañas en el horizonte y un río de sangre fluía mientras tropezaba hacia un ojo gris cerrado en el cielo. Comenzó a abrirse, el más leve resplandor quemando mi propio espíritu con las torturas infinitas de una mente masiva y eterna que se había vuelto loca y abrí la boca para gritar, pero descubrí que no tenía pulmones. Marcus me sacudió para despertarme. No duermas en el borde. Soñarás mal. Aún temblando, dije, ¿mal? Cristo. Él asintió. Para mí también está empezando. Yo habría sido el siguiente si no hubieras regresado. Entonces, ¿tu plan? Sí, la luz de la mañana estaba entrando por las ventanas del gimnasio. No te defraudaré. Miré la cara de Claire, pacífica en el sueño, aún más vieja de lo que recordaba. Si no regreso, la cuidaré. Deberías irte antes de que se despierte e intente detenerte. Sí, esa era una buena idea. No estaba seguro de si podría irme si ella estaba gritando y llorando para que me quedara. Sin decir una palabra, Marcus y yo fuimos al laboratorio de química.
Me puse la chaqueta pesada que había elegido para esta ocasión y cuidadosamente guardamos en los bolsillos que había cosido adentro una docena de botellas de pseudo napalm. Sintiéndome terriblemente como un atacante suicida, me armé de valor y comencé a caminar hacia la iglesia espantosa en el horizonte a medida que el sol se levantaba en el cielo. Mezclándome con corrientes de adultos con ojos vacíos mientras hacían su peregrinación, traté de controlar mi respiración. El estrés se sentía casi abrumador y me preocupaba que hubiera un riesgo real de que me desmayara. Tenía napalm atado cerca de mi pecho y estaba caminando hacia una iglesia monstruosa y de otro mundo entre un río de creyentes fanáticos. ¿Qué esperanza podría tener? ¿Qué oportunidad había de sobrevivir a esto? La iglesia de blanco hueso y agujas rojas se alzaba aún más grande de lo que la había recordado. Esta vez pude ver que los vehículos en el estacionamiento estaban desgastados y sin usar, y el contenedor de basura albergaba una densa nube de moscas en lo que parecía carne desechada. El edificio podría haber comenzado siendo legítimo, pero algo lo había superado y corrompido su uso anterior. El sacerdote de túnica blanca y capucha roja estaba afuera de la iglesia, asintiendo a su rebaño entrante y protegiéndose contra cualquier posible acción de los niños de la escuela. Al verme, dio un paso adelante y temí haber sido atrapado, pero solo levantó una mano esquelética que goteaba sangre y dibujó un símbolo de líquido caliente en mi frente. «Bienvenido». Temblando fuertemente, dije automáticamente, «Gracias». «No te pongas nervioso. Todo se hará claro adentro, ¿de acuerdo?». Pasando de largo, continué con la corriente de creyentes y me acerqué a las puertas anchas y altas. Eran blancas, pero a esta distancia pude ver un color extraño como dientes en una boca sin encías. Esperaron para tragarnos. Contuve la respiración al cruzar el umbral y mi instinto fue correcto. El aire del otro lado contenía un fuego sutil y agonía como lo había hecho en mis sueños. Sabía que esto era un rincón del infierno y, a juzgar por el interior, estaba creciendo. Aproximaciones corruptas de una iglesia existían dentro, pero en forma profana. Largos huesos rojos goteantes formaban bancos, las paredes eran carnosas y tenían piel humana en parches y las ventanas eran en cambio cientos de pequeños ojos que constantemente se volteaban de un lado a otro, estudiando a los fieles de abajo. La luz venía de pequeñas llamas flotantes y un ojo gris cerrado descansaba en la pared del fondo sobre un altar de inmundicia y el atril de badeo de los sacerdotes, donde podría haber esperado una cruz. Debajo de ese ojo gris en cambio había un corazón tremendo. La iglesia estaba viva. Demasiado asustado para hacer mi movimiento con el napalm, encontré a mi madre y me senté a su lado. «Me alegro de que vinieras», me dijo, dándome una sonrisa genuina por primera vez desde que había regresado. «Espero que no descarten tu carne. Eres un chico inteligente con un gran potencial. Le he dicho a todos esos 100 veces». Con la piel erizada mientras la humedad en el banco de huesos se abría camino a través de mis jeans, dije, gracias, mamá, supongo». Sus ojos se iluminaron. El sacerdote se paró rígidamente por un momento dentro de las puertas que se cerraron como una mandíbula detrás de él, luego, moviéndose hacia adelante, sostuvo los ojos tanto de la congregación como de los ojos de las paredes. Observé con el corazón latiendo con fuerza mientras ascendía al atril y dijo, «Tenemos un nuevo miembro hoy. Nathan, acércate». Sonrisas y aplausos surgieron mientras me levanté y comencé a caminar con cuidado por el revestimiento intestinal que formaba el pasillo central. Me paré al frente y el sacerdote se acercó. Mirando hacia atrás, vi a toda mi comunidad adulta presente. Todos estaban allí y todos exuberantes por mi incorporación. Y en el balcón de arriba, vi un coro de niños desaparecidos. Madison estaba entre ellos, con los ojos húmedos por las lágrimas, pero su boca se abrió para unirse a su horrible canción. No estaba muerta. Parte de mí se sintió aliviada. El sacerdote estaba hablando, pero yo había tardado demasiado. Una pequeña astilla de luz apareció detrás de mí y supe entonces que el ojo gris se estaba abriendo. Ese hemisferio de carne correosa se estaba separando. Me volteé para enfrentarlo y la luz llegó a mi cara. Decir que grité entonces sería una subestimación.
Cada una de las neuronas en mi mente brilló con la verdad y de repente pude sentir mi alma. Tenía una, era real y estaba gritando con cada fibra de su existencia mientras mi mente ardía y mi alma gritaba. Cada célula de mi cuerpo se regocijó. De aquí habían venido, estos billones de pequeños animales que formaban cada tejido y líquido interno, y lo similar reconoció a lo similar. Si el cielo era un lugar de espíritu, el infierno era un lugar de carne y los humanos eran las mentes desafortunadas atrapadas entre el tirón que comenzó a destrozarme. Pero la imagen de mi hermana durmiendo en ese duro suelo del gimnasio, hambrienta y asustada, bloqueó el dolor. La había visto de bebé, la había visto dar su primer paso. Habíamos peleado a veces y sido amigos en otras. Cuando mi padre había muerto, me había correspondido a mí llenar el papel para ella y sentí que había fallado al irme a la universidad. Pero la independencia que había encontrado allí era solo la astilla que necesitaba. Saqué la botella de napalm y la arrojé al épico ojo gris de arriba. Toda la iglesia tembló desde sus cimientos mientras los ojos gritaban un terremoto y se cerraban en respuesta a los fragmentos de vidrio y una forma de fuego hecha por el hombre. Saqué otro y lo arrojé al corazón de abajo. Las llamas se levantaron, trayendo una ola de olor horrible. El sacerdote se acercó a mí, pero corrí con los ojos llorosos a lo largo de varios órganos, arrojando napalm aquí y allá. La congregación se acercó a mí, pero yo pateé y golpeé y mordí contra su peso e hice todo lo posible para arrojar las botellas lejos de ellos. Las puertas delanteras en forma de mandíbula se abrieron reflexivamente por el dolor y me detuve al otro lado para arrojar mi último napalm a las glándulas de arriba. La multitud me siguió gritando y vociferando, pero más para arrojar sus ropas en llamas al suelo que para perseguirme. Mirando hacia atrás, vi al sacerdote parado inmóvil debajo del ojo gris hirviente, ahora en ruinas. Esa capucha roja se levantó lentamente bajo una mano de hueso ensangrentado y me reveló su cara familiar. «Deberías haberte unido a nosotros», susurró con la voz de mi padre. «Podrías haberlo tenido contigo de nuevo. Pero ahora, nunca, niño tonto». Bajo el sol del mediodía, oscurecido por un pilar de humo imponente, caí de rodillas, llorando por más razones de las que podía procesar. ¿Realmente podría habernos devuelto a nuestro padre? Nunca lo sabría. Hombres y mujeres se cayeron a mi alrededor en llamas por mis acciones. ¿Había perdido la cabeza? ¿Todo esto había sido un delirio? ¿Había arrojado napalm a hombres y mujeres inocentes? Me alejé tambaleándome del espantoso montón de órganos que se desinflaban, que una vez había sido una iglesia, mientras ardía y humeaba como carne chamuscada, y no dejé de correr ni de llorar hasta que llegué a mi casa. Gracias. Esta vez el coche se encendió y la música en la radio reveló que el resto del mundo estaba conectado a nosotros. Conduciendo frenéticamente hacia la escuela, choqué directamente contra la valla de alambre y grité: «Claire, es hora de irse». Marcus apareció primero, prácticamente arrastrándola. Los otros estudiantes fueron más lentos y después de que Marcus empujó a Claire al coche, me alejé. Estaba demasiado aterrorizado para esperar. «Vete», gritó Marcus. «Ahora. Enviaremos a alguien de vuelta por los demás». La mejor manera de salir del pueblo era pasando la iglesia en llamas y yo quería que mi madre tomara el cuarto asiento en el coche. Aterrorizado pero deteniéndome en el lugar donde me detuve por primera vez al regresar, observé a la multitud allí, mirándose el uno al otro en confusión. Los adultos parecían no tener idea de lo que estaba pasando. ¿Está mamá allí?, preguntó Claire, mirando por la ventana. Me volteé hacia Marcus. «Mantén el coche encendido». Él asintió y se subió al asiento delantero, y me lancé hacia el monstruo en llamas que ahora había dejado de gritar y se había vuelto silencioso. «¿Nathan?», preguntó mi madre mientras me abría camino y me acercaba a ella. «Nathan, oh, señor, Nathan, ¿estás a salvo?». «Sí. En guardia», estudié las caras confundidas a mi alrededor. «Mamá, necesitas venir conmigo ahora mismo». «Oh, no puedo irme. Mira, pastor». La multitud había comenzado a reunirse alrededor del contenedor de basura dominado por moscas. No es la mejor calidad. ¿Calidad? Ella se alejó para unirse al círculo que se espesaba.
Miré con horror cómo hombres y mujeres adultos comenzaron a cortarse las extremidades con fragmentos afilados de la vieja iglesia. La carne de estas extremidades se curvó y sus huesos comenzaron a germinar en la base blanca de una nueva iglesia. Su sangre comenzó a endurecerse y a subir en espiral hacia pequeñas y delicadas espirales en la parte superior, y los dientes recién extraídos comenzaron a crecer en una nueva puerta. Me alejé lentamente. Su verdad aún ardía en mí, pero no era mi verdad. Una vez que volví al coche con la mirada atormentada, Marcus preguntó, ¿la encontraste? Claire me miró con miedo y esperanza. Solo pude negar con la cabeza. Se ha ido. Esa ya no es nuestra madre. Simplemente vete. Él asintió y cambió el coche a Drive. Por el camino, la niebla carmesí se había ido. Al menos por ahora. Durante la siguiente hora condujimos en silencio y vi a Marcus sostener la mano de mi hermana a veces. Encontraríamos a alguien juntos. Convenceríamos a alguien. La policía, el ejército, no importa. Alguien tenía que ser informado. Solo teníamos que llegar a Internet y correr la voz. Conocimiento e independencia, ¿verdad? Teníamos eso. Ganaríamos. Alguien volvería aquí y quemaría esa abominación hasta los cimientos. Claire y Marcus todavía tienen esa esperanza ahora que hemos llegado a una gran ciudad, pero yo ya no. He visto su verdad. He visto la horrible inversión. He visto la realidad de ello. Y peor, he estado mirando a los lados en lugar de al frente como ellos dos. No dije nada, pero pasamos por 3 pequeños pueblos en el camino y cada uno de ellos tenía agujas carmesí que se elevaban por encima de las copas de los árboles en la distancia como la mitad inferior de una boca dentada y sonriente.